Listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar esta tarde con ustedes. Vamos a platicar de un tema que pocas veces se comenta, digamos, dentro de los distintos cursos de materia electoral, y tiene que ver con la representación jurídica y política de quienes ostentan el nombre o pueden llevar a cabo diversos actos de estas personas morales denominadas partidos políticos. Desde aquí un agradecimiento profundo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre pone mucho interés y cariño en estos cursos de alta especialidad para la sociedad en general. También un agradecimiento desde esta, desde este lugar, ¿no? Porque al personal, a todo el personal de la Escuela Judicial Electoral, que permite que podamos tener esta transmisión y que nos acompaña durante la misma para verificar que todo vaya en orden y fluya como debiera de ser. Agradezco también a quienes ya van encendiendo sus cámaras, a pesar de casi ser horario de comida. Te agradezco mucho, Jesús Alberto Morales. Muy buenas tardes. Rosa Isela, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aldrin León, muy buena tarde. Luis Alberto Castro, igualmente. Andrea, ¿cómo estás? Gusto nuevamente saludarte. Adriana Ramos, igualmente me da muchísimo gusto. Por ahí vi que alguien más prendió su cámara, pero seguramente ahorita reaparecerá. Martín, ¿qué tal? Nuevamente un gusto saludarte. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla y tiene que ver con decíamos, con la representación de los partidos políticos. Y principalmente, bueno, pues hay que introducirnos en el tema pensando o reflexionando justamente sobre la definición constitucional que se le otorga o que se le da a los partidos políticos y con ello las consecuencias de su origen, su tránsito por esta vía electoral, político-electoral, y también cuál es su posible terminación, es decir, su naturaleza jurídica cuando logran o terminan de cumplir con las funciones para las cuales se les otorgó el registro como tal. Así que bueno, pues iniciamos. ¿Alguien recordará cuál es la definición que nos da nuestra Constitución sobre un partido político? Adelante, Aldrin, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, el artículo tercero, la base primera, nos indica que los partidos políticos son entidades de interés público. Correcto. ¿Y tu criterio es a qué se refiere digamos, este postulado? Pues que pertenecen a la sociedad, ya que pues reciben financiamiento público. Claro, y sobre todo, como bien nos recuerda Aldrin, son entidades, es decir, no se le está dando como, o se le está tratando de generar ya desde el propio nombre, desde la propia naturaleza, un estatus diferente, por ejemplo, al que tienen las personas físicas y personas morales, ¿no? Donde tradicionalmente podemos diferenciarlas en cuanto a los derechos y obligaciones o en cuanto a la personalidad jurídica. Así que cuando la propia Constitución nos habla de un ente, de entrada, bueno, pues no podemos pensar que se trata de una persona física, pero también a veces nos complica pensar si son personas morales o personas jurídicas morales, porque existe toda una legislación que regula justamente desde la organización, constitución, desarrollo de estas personas físicas, de estas personas jurídicas morales, como una reunión de personas físicas a su vez, o incluso de unión de otras personas morales para la constitución de cierto tipo de fines. Y pueden ser fines de carácter civil, como puede ser una fundación, o pueden ser finalidades comerciales, empresariales, por ejemplo. Lo cierto es que hablar de una entidad, bueno, ya como que el propio constituyente va tratando de hacer una diferenciación
en cuanto a que no le aplican ni los mismos principios ni las mismas reglas que las personas jurídicas morales. Ese es, digamos, un primer acercamiento. El segundo punto que nos señala Aldrin, pues nos habla del interés, ¿no? Es decir, que debiera de existir una mayor preocupación y ocupación por parte de la ciudadanía, del interés público, justamente, en que tengamos partidos políticos en primer lugar. ¿Y esto por qué? Porque el sistema de partidos políticos que hemos construido, que nos los dimos y que ha sido, digamos, una de las partes fundantes o fundamentales del sistema democrático en México, bien o mal, como quieran ustedes decirlo, pero lo cierto es que se requiere justamente un sistema de partidos políticos. Así que el interés público también está muy vinculado que podamos desarrollarnos dentro de una vida democrática. Y para eso requerimos instituciones que, en términos generales, se profesionalicen en el ejercicio del servicio público. Y digamos que la materia prima de donde echaríamos mano, pues sería justamente a través de las candidaturas de los partidos políticos, que en principio derivarían de sus propias militantes, de su propia militancia. Y esto implicaría entonces que los partidos políticos, digamos, son el semillero justamente de todos aquellos que van a llevar a cabo, digamos, la investidura del poder público a través de elecciones populares. Por lo tanto, suponemos que un servidor público de esta característica, que sea sometido al escrutinio de la sociedad para que ellos podamos nosotros ejercer nuestra prerrogativa fundamental del ejercicio del voto, pues implicaría justamente que ya deberían de tener una preparación muchísimo mayor que cualquier otro ciudadano. Ustedes recordarán que también la propia Constitución establece que es un derecho fundamental de los ciudadanos poder participar en las elecciones, ya sea ejerciendo el voto o siendo votados directamente. En alguna época, digamos, un poco en tiempos pasados, pero que fue toda una tradición, la propia normativa electoral federal establecía que el único camino, vehículo, para que el ciudadano pueda ejercer este poder público a través del voto eran los partidos políticos. Con lo cual, pues prácticamente no existía otra manera de poder arribar al ejercicio del poder público. Esto con independencia que en los primeros inicios del México moderno, pues existían candidaturas individuales, candidaturas independientes, como después se les llamó, candidaturas ciudadanas, porque bueno, pues ante la ausencia justamente de este sistema de partidos políticos, pues no había de otra. Y pues lo interesante aquí es que existe ese derecho fundamental. Y aunque la propia ley durante muchos años estableció que solo los partidos políticos podían justamente proponer a la ciudadanía para que ocupara estos cargos de elección popular, pues nos llevó a, digamos, a darle esta fuerza, que a veces es un poco desmedida, que ejercen los partidos políticos. Y a veces la sociedad justamente les delega a ellos esa chamba, ¿no? Es decir, nosotros ya no nos preocupamos por quiénes son estas personas, cómo se están capacitando, cuáles son las virtudes que les rodean para poder ejercer un cargo de esta naturaleza. Y díganme si no, imaginemos, Luis Alberto Castro, si en un momento dado tú fueras ante un notario para otorgar un poder para pleitos y cobranzas, para actos de dominio, traslado de dominio, pues incluso esa persona podría hasta vender tus propiedades en tu nombre. Es más, podría llevar actos de representación y terminarías casado, ¿no? Porque bueno, pues finalmente esa persona tiene esas capacidades. Bueno, pues estoy seguro que Luis Alberto o todos ustedes conocerían de primera mano a quién le otorgarían ese poder.
Conocen su nombre, su domicilio, su trayectoria personal, su correo electrónico, su teléfono, su foto, hasta su familia. Estoy casi seguro que habría una identificación plena para poderle transmitir esa soberanía que tenemos de decisiones y que nos represente para discutir nuestros temas y tomar decisiones. Entonces, yo no veo, por ejemplo, que Andrea delegue parte de sus facultades, parte de su soberanía a una persona para que vaya y conozca a otra en su nombre y representación, incluso hasta se contrate, ¿no? Ya de pronto, oye, Andrea, pues es que ya te conseguí trabajo y ya firmé por ti, ¿y eso cómo? Pues sí, es en China. Oye, pero yo ni hablo chino, pues no importa, pero yo ya quedé por ti, y aunque Andrea dijera, está mal, lo cierto es que ese poder le da esas, digamos, esa fuerza legal para que otra persona actúe en nuestro nombre y nuestra representación. Vean ustedes la trascendencia que puede tener el delegar esto a otra persona. Pues justo es lo que hacemos cuando nosotros votamos. Le estamos cediendo soberanía, poder y control a otra persona respecto de los temas que a nosotros o a nuestra comunidad nos interesa discutir y resolver, y toman decisiones sobre nosotros. Por ejemplo, podrían tomar la decisión de incrementar los impuestos a un, en lugar de, digamos, una tasa máxima de 33, a un 70%. Y entonces vamos a ver, ¿y cómo por qué? Bueno, pues porque nosotros estamos delegando esa representación. O podría ser que se reforme la ley que regula el tema del servicio militar obligatorio. Y ahora que está la reforma, digamos que ya regresaron diputados y senadores al periodo legislativo, imaginemos que se establece que las mujeres tendrán que hacer servicio militar obligatorio durante 2 años. Bueno, ¿quién está diciéndole que yo quiero, ¿no? Que Andrea quiere hacer el servicio militar, o Rosa Isela? ¿Quién les está diciendo que queremos hacer? No, bueno, pues son decisiones que en términos de la legitimidad que nosotros les estamos otorgando a esos servidores públicos, discuten los temas y justo toman decisiones por nosotros. Yo esperaría que tanto Luis Alberto como Andrea y como Rosa Isela tengan el nombre de su diputado, su teléfono, su correo electrónico, vaya, que lo identifiquen quién es, dónde vive, cuál es su historia, por la cual nosotros estamos concediéndole esa cesión de soberanía individual. Jesús Alberto, ¿estás por ahí? No, creo que Jesús Alberto está en otro canal. Sí, justo, está en otro canal. Rosa Isela, ¿tienes acceso ahí con tu micrófono? Sí. Rosa Isela, ¿te acuerdas cómo se llama el diputado por el que votaste o el que quedó electo en tu distrito? La verdad, no. No. ¿Físicamente lo ubicas? Tampoco. ¿Sabes si es hombre, si es mujer? Hombre. De eso sí, bueno, por lo menos la mitad del padrón electoral son hombres, casi, ¿no? Entonces ya vamos reduciendo la búsqueda. Gracias, Rosa Isela. Andrea, ¿tú sabes por quién es la persona por la que votaste? ¿Conoces su nombre? Sí. Perfecto, bueno, ese es un punto. Sí, la conozco. ¿Y ganó la elección? No. Bueno, No conozco ganó. a la que ganó. Conoce a la que ganó. Sí. Pero sí tiene su teléfono, su Sí. correo, ¿sabes dónde vive? Sí. Bien, me parece muy bien, Andrea. Bueno. Pero porque trabajo en el INE. Si no, yo creo que no lo sabría. Bueno, podrías investigarlo, ¿no? Sí. Eso sí, podrías investigarlo. Pero si a lo mejor ahorita te ponen cómo se llama, como un examen, a lo mejor digas, denme 24 horas y les doy el resultado, ¿no? De la investigación. Bueno, pues lo que quiero, digamos, lo que quiero llevarles a la reflexión con esta analogía es que veamos cómo sí estamos concediendo facultades a otra persona para que nos represente.
Y entonces nosotros estamos muy confiados en que los partidos políticos y sus candidatos justamente tengan esta posibilidad de representarnos. Si a veces no reflexionamos sobre lo que eso implica, pues entonces luego no nos quejemos de que ya vendieron nuestro coche, vendieron nuestra casa y hasta ya se comprometieron para ir a trabajar a China, ¿no? Bueno, de esta manera vamos entonces ya haciendo una aproximación a lo que tiene que ver con estos entes de interés público. Entonces decíamos, Aldrin nos recordaba, el interés público está relacionado, entre otras cosas, porque el pueblo mexicano financia a estos entes, ¿no? En su gran mayoría, la propia Constitución establece que debe de, digamos, de otorgarse un financiamiento público que debe de ser siempre mayor que el financiamiento privado, es decir, al que pueden aspirar justamente los partidos derivado de la labor que hacen con sus militantes y con las personas pues que quieran, digamos, que sientan cierta simpatía o empatía con las directrices de ese partido político o lo que se supone representa. Así que, bueno, pues evidentemente, si nosotros estamos metiéndole dinero constante y sonante ahí, me parece, Andrea, si a lo mejor me equivoco, pero si no, tú nos ayudarías a corregirnos, pero hasta donde recuerdo el año pasado, por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias, creo que el monto rondaba sobre los 6,000 millones de pesos. ¿Será cierto? Sí. ¿O es menos? Sí. No, sí es más o menos esa cantidad. Es mucho. Es mucho, dice ya. Son muchos ceros. Bueno, pues son poco más de 6,000 millones de pesos lo que los partidos políticos reciben año con año y un porcentaje de eso para sus actividades de campaña. Así que prácticamente para el año del 24, donde va a haber elecciones presidenciales, me parece que 17 gubernaturas, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, que va a haber elecciones concurrentes, las elecciones federales, donde se elegirá el presidente de la República, 300 diputados federales de mayoría relativa, los 200 de representación proporcional, senadurías y todas las elecciones locales y los cargos que estén en juego. Bueno, pues como veremos, ese año prácticamente estaríamos hablando que los partidos recibirían entre uno y otro concepto casi 10,000 millones de pesos. Con lo cual, pues como dice Andrea, eso es mucho, pero mucho dinero. Y eso que hace un par de años ya se habían reducido casi el 60% del financiamiento público, porque el esquema de comunicación política que tradicionalmente utilizábamos en México para que los partidos dieran o establecieran sus posicionamientos ante la sociedad, prácticamente se hacía a través de la radio y de la televisión. Casi el 60%, un poco más de cercano al 70% de ese dinero que reciben los partidos políticos se gastaba justamente en los spots de radio y televisión. Con lo cual, ahora, cuando estos tiempos en radio y televisión son tiempos del Estado y otorgados o administrados por el Instituto Nacional Electoral, pues desde esa época se tuvieron que reducir el 60% del financiamiento. Con lo cual, imaginemos que todavía se estuviera recibiendo esa gran cantidad de dinero. Como quiera que sea, es demasiado dinero y por lo tanto, piensen que es dinero que ustedes también podrían ocupar, pues no sé, como para otra cosa. Por ejemplo, Mayra, si de pronto te dijeran, pues te toca a ti administrar y ejecutar unos 10 millones de pesos, como si te fueras a sacar la lotería, Mayra, pero tendrías que justificar en tus planes y proyectos. ¿Qué harías ahorita con 10 millones o 100 millones de pesos o 1,000 millones de pesos? Depende para qué me los dieran. Que si Bueno, fuera... imagínate que tú fueras dirigente de un partido político
Ok, bueno, pues ahí como usted lo señaló, hay actividades ordinarias. Digo, un porcentaje tiene que aplicarse en eso, incluso para capacitar, para algunos partidos tienen como escuela, tienen cursos. eh, yo considero, digo, si fuera partidista, porque no lo soy, este, yo también por ahí estuve en un OPLE, digo, en órgano desconcentrado, pero finalmente me considero más este, de ese lado institucionalista que inclinada hacia algún partido, pero yo lo aplicaría de esa manera para capacitar ¿En qué los capacitarías? primero para que conocieran realmente el partido, ¿no? Del que se tratara, porque muchas veces, ayer nos comentaba el doctor que tuvimos clase, que desconocemos nuestros orígenes, y ciertamente muchos desconocemos si trabajamos, por ejemplo, en el INE o en el OPLE, en algún OPLE, o conocemos las raíces, conocemos incluso las fechas en cuál fue creado o por qué fue creado, los principios, estatutos en este caso serían para los partidos y hacia dónde quiere dirigirse el partido. Yo creo que eso es importante porque sí, cada cabeza es un mundo, pero deberíamos de homologar como un partido, bueno, estoy hablando así, la pregunta que planteo, para llevar ahora sí que tratar de encaminarnos todos a un mismo fin, porque Claro. desafortunadamente dentro de los partidos, y no nada más los partidos, yo creo que en cualquier institución, incluso hasta para organizar una familia, una fiesta y todo eso, cada quien ve por sus propios intereses. Y yo creo que desde ahí pues empieza a distorsionarse incluso los recursos, ¿no? Porque si a mí me interesa más una cosa, pero a la mayoría de los integrantes de la organización les interesa otra, como yo soy la que administro, entonces se va a aplicar el presupuesto a lo que Claro. yo digo. Y eso se empieza a desvirtuar, incluso a no ser transparente, a no Claro. ser, ahora sí, no tomar en cuenta la mayoría. Y yo creo que, pues yo en este caso, pues trataría de aplicarlo consultando, no a todos, porque es imposible. Pero bueno, pero ya vemos, tú lo enfocas a ese rubro. Sí. Gracias, Mayra, muchas gracias. Jesús Alberto Morales, ¿estás por ahí todavía? Jesús Alberto Morales a la 1. Jesús Alberto Morales a las 2. Y Jesús Alberto Morales a las 3. No, bueno. Ya lo perdimos también. Ahí les encargaría, por favor, al área de sistemas, si pueden bloquear un poco la pantalla de Jesús Alberto Morales, por favor. Bueno, quisiera yo entonces pensar que la propuesta que nos está haciendo Mayra, pues tiene que ver mucho con el tema de la capacitación. ¿Y por qué digo de la capacitación? Pues porque parece que decía, bueno, pues los militantes, simpatizantes tienen que conocer cuáles son los orígenes del partido, cuál es su ideología, sus finalidades, cuál es su programa de acción, cómo pretenden llegar a esos puntos. Gracias, Adrián. Sí, cómo que pretenden llegar a ciertos puntos, ¿no? Derivados de los impulsos de lo que ven y lo que discuten por parte de la sociedad. Yo también te pediría, Mayra, si tienes tú esa posibilidad de influir, que estudien la Constitución. Es muy importante, por lo menos, que se dediquen a leer y releer el artículo primero constitucional para que entiendan que hoy vivimos en una democracia que está enfocada hacia el respeto de los derechos humanos. Así que, bueno, pues ojalá pudiéramos entender, o que ellos pudieran entender eso, sobre todo cuáles son las actividades que deberían desempeñar también como servidores públicos. Porque luego aparece un alcalde, bueno, un candidato, no sé si les ha tocado, un candidato a presidente municipal, y establece como su programa de gobierno el bacheo, ¿no? Así como si fuera sorprendente, ¿no? Van a tapar los baches
Y luego dices, bueno, ¿y eso cómo? Pues eso es parte de lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es parte de tu chamba. Es como si le dijeran, tienes que llegar, en el trabajo tienes que llegar todos los días a las 9 de la mañana. Bueno, pues no lo vas a proponer. Oiga, fíjese, si usted me contrata, voy a llegar todos los días a las 9 de la mañana. Pues no, eso es parte de tus actividades. Bueno, pues lo importante es que también sepan justamente saber de que aprendan cuáles son los compromisos extras que pueden asumir frente a una sociedad y cuáles son las actividades que de manera ordinaria y natural tienen que trabajar o resolver en términos justamente de la legislación que les es aplicable. Bueno, decíamos también que esta gran cantidad de dinero que se destina hacia los partidos políticos, decíamos que tiene un fondo público y que de ahí también importa el interés de la sociedad para saber cómo se maneja el recurso. Y cuando vemos, por ejemplo, a las empresas, una empresa, por ejemplo, podemos saber medianamente en estos días, de acuerdo a ciertas obligaciones que tiene, podemos saber, por ejemplo, cómo van las acciones de Tesla, las acciones de Amazon, las acciones de lo que ustedes quieran ver, ¿no? Es decir, podemos medianamente saber cuáles son las ventas de futuro que tendría, ¿no? Cuáles serían los nuevos negocios que está empezando a realizar, saber, por ejemplo, si Twitter como empresa, después de los despidos que llevó a cabo el nuevo dueño Elon Musk, pues si realmente va a afectar la plataforma o no. Podemos investigar muchas cosas y además están obligados a entregar información por lo menos para saber que los recursos con los que se financia una empresa no son recursos ilícitos. De ahí entonces también podemos nosotros desprender que los partidos políticos, como personas morales, deberían de aplicárseles también ciertos principios, sobre todo porque manejan recursos públicos. Y en este caso, pudiéramos compararlo el presupuesto, por ejemplo, con la Secretaría de Salud. Bueno, no la de Salud, no, con la de Turismo sí, por ejemplo. Más o menos recibe unos entre 6,500 millones de pesos. La Secretaría de Turismo Federal. Bueno, esa Secretaría de Turismo, el que ejecuta el presupuesto de la Secretaría de Turismo, está sujeto a varias figuras de control. Pues de entrada, a ciertos protocolos, a cierta vigilancia de los tramos de responsabilidad. Es decir, tú no puedes sacar un cheque si no hay una planeación, si antes de eso no hubo una aprobación de ese recurso, ¿no, Aldrin? Si tenemos un recurso etiquetado para la compra de uniformes deportivos, porque queremos armar un equipo de fútbol, pero necesitamos la lana para comprar los uniformes o para comprar los balones. Bueno, eso debería de estar etiquetado dentro de la planeación del año. Pero además, esos recursos deberían estar aprobados para ese gasto. Pero además, debería de haber un área administrativa y de planeación que autoriza que es necesario, porque a lo mejor todavía tenemos uniformes, o a lo mejor en realidad no queremos ese tipo de uniforme. Lo que necesitamos son mejor comprar, ¿no?, los instrumentos necesarios para poder realizar algún deporte, o a lo mejor lo que queremos nada más está enfocado a mejorar la salud y condiciones de las personas que trabajan en ese lugar, y a lo mejor decir uniformes pues nada más puede ser para los hombres, pero no necesariamente para las mujeres. Es decir, hay toda una serie de razonamientos de gente que está pensando de qué manera y para qué gastar ese dinero y de la mejor manera posible. Y si se gasta mal, bueno, pues hay una contraloría que lo va a observar, una contraloría interna. Y puede haber una auditoría superior que además revise todo el gasto. Y adicionalmente, si hablamos de que es un organismo público, pues probablemente entre en funcionamiento la Secretaría de la Función Pública y pueda llevar a cabo procedimientos administrativos que acaben, algunos hasta en la cárcel,
Otros, digo, porque pueden presentar las denuncias ante las fiscalías, y otro en temas administrativos como la inhabilitación de funcionarios públicos. Si todos estos elementos y principios los hubiéramos aplicado a los partidos políticos, me parece que otro gallo cantaría. Que tuvieran obligaciones no solamente de la transparencia y rendición de cuentas y la fiscalización por parte del INE, sino que además se lleve a cabo un verdadero análisis. Por ejemplo, ¿sabemos cuántas personas tienen demandados a los partidos políticos? ¿Cuántos millones de pesos están comprometidos en laudos? ¿Podríamos saber si un partido político tiene viabilidad financiera para llevar a cabo la selección interna de candidatos? Dice Andrea, ¿y cuánto deben en multas? Fíjense que en el año 2018, en las elecciones del 2018, ¿ustedes recuerdan si hubo contienda interna entre los partidos políticos? Es decir, propusieron distintos aspirantes a candidatos y sus militantes votaron por el mejor candidato. ¿O tienen idea o percepción de que en realidad las últimas decisiones de quiénes son los candidatos en las últimas elecciones solamente se obedecen a la cúpula, exacto, designaciones directas? ¿De quiénes? Pues de los que ejercen el poder de los partidos políticos, esos pequeños grupos. ¿Y por qué en el 18, o cuál fue el pretexto para que en el 18 no hubiera contienda interna? Pues porque no había recursos económicos para gastar en ello. ¿Y por qué no había recursos económicos? Pues porque el 70% de lo que recibieron para las actividades ordinarias estaba comprometido en el pago de multas. Así que, ¿cómo podemos pensar que un partido político para el 2024 tiene viabilidad financiera para poder hacer una correcta campaña, para poder presentar a sus propios candidatos, para poder llevar a cabo, pues, su elección interna de dirigentes, por ejemplo, aunque pueda ser organizado por el INE, pero tiene que ser financiado por los partidos políticos? ¿Ustedes invertirían en una empresa que debe todo, que tiene un montón de multas, que no es transparente, que no rinde cuentas? Pues evidentemente no. Sin embargo, esas empresas hoy en día se llaman partidos políticos. ¿Y por qué no se han aplicado, digamos, las mismas reglas y los mismos principios como los de la economía y eficiencia de otra empresa o de otra entidad pública a los partidos políticos? Por ejemplo, ¿sabemos cómo llevan a cabo sus licitaciones para la compra de papelería? ¿Cómo llevan a cabo sus procesos para escoger sus inmuebles que van a rentar o los vehículos que van a comprar? Por supuesto que no. Hay total oscuridad, ¿no? Falta de transparencia, a pesar de que son, como en su definición, entidades de interés público. Pues parecería que en realidad son entidades de interés privado con un origen patrimonialista y que solamente se obedece a aquellos que están en ese grupo de poder. Con lo cual, podemos ya empezar a imaginarnos cómo se encuentran hoy en día los partidos políticos. Bueno, pues desde esta primera aproximación, debemos de pensar por qué no les aplican las mismas reglas y principios a ellos. Naomi, ¿por qué crees? Perdón, doctor, ¿cuál fue la pregunta? Que por qué no se les aplican las mismas reglas a los partidos políticos. Pues la verdad desconocería la razón específica, pero creo que pudiera ser porque no están reglamentados de la misma manera que se le aplica, por ejemplo, a los institutos como lo es el INE o como lo son los OPLES, ¿no? Porque para ellos sí tienen todo un proceso que se tienen que apegar
con pues estricto, digamos, redundante Sí. suena, apego a la ley, ¿no? Entonces, para eso Pero no es justo, aplicable. pero justamente, Naomi, esa es la pregunta. ¿Por qué para unos sí y por qué para los partidos no? ¿De dónde crees? Mm, A ver, creo que Rosa Isela puede tener ahí la respuesta. Es muy sencilla. A ver, Rosa Isela. Te escuchamos, Rosa Isela. Adelante, por favor. Perdón, no había encendido mi micrófono. Creo que ellos también son sujetos obligados en materia de transparencia. Sí. Creo que también ellos están obligados a publicar sus contratos, pero la forma en la que están adjudicando, como bien lo comenta usted, no es transparente. Simplemente ya el documento final y a quién contrataron es lo que se tiene. Y la forma en la que ellos administran sus recursos, si bien debiese ser transparente en todos los sentidos, creo que ninguna autoridad en ocasiones lo cumple, no solo los partidos. Pero, ¿cuál es la razón? La razón de que no tienen una sanción, No. no hay una consecuencia. No. La razón por la que no la regulación estas regulaciones no les aplica a ellos. Porque Al ellos son los igual, que hacen las reglas. eso es todo, diría yo. Porque ellos no hacen las reglas. Digo, porque ellos hacen las reglas. Entonces, si nosotros estamos votando por candidatos de los partidos políticos, ¿no? De entrada, si estamos votando por ellos y ellos representan los intereses de la dirigencia nacional de los partidos políticos y ellos terminan siendo los creadores de las leyes, pues, ¿qué se podrán ustedes imaginar? Pues claro, lo que todos nos imaginamos. ¿Y qué es eso? Pues que los partidos políticos son una élite distinta y que por lo tanto debe de protegerse el sistema de partidos políticos. Con lo cual, ese conjunto de reglas, pues no son las, digamos, las más idóneas, ¿no? Por ejemplo, fíjense bien, ahorita voy a ver si puedo compartirles. Ahorita entré a cualquier partido político, ¿no? Pueden entrar ustedes, terminando la clase, entren al capítulo de transparencia. Les va a abrir así, wow, ¿no? Bueno, qué transparentes son los partidos políticos. Tienen muchos rubros, colores, y le van dando clic a uno y les pone ahí un menú, ¿no? De lo que hay. Y le ponen descargar los documentos. ¿Y saben qué? Están en blanco. Adelante, Rosa Isela. Es correcto. De hecho, aquí en Nuevo León, el Instituto de Transparencia nos ha dado vista por varias cuestiones de que no cumplen con sus obligaciones los partidos. Aun y cuando tengan su página no está actualizada y no publican la información. Es correcto. Y pueden ver ya cuando entran a tres, digamos, ¿cómo se dice? Cuando vas pasando de un link a otro, ¿no? O sea, vas tratando de entrar hasta conocer la información tal, pues resulta o que está en construcción o está en blanco, ¿no? Nada más aparece un formato, pero no aparece la información. ¿Y qué creen? Eso es en todos los partidos políticos. Ustedes saben que estas obligaciones de transparencia y rendición de cuentas no solamente se trata de responder información de la sociedad, sino que tienen la obligación de subir toda la información a sus páginas oficiales de Internet para que todos podamos conocerlas. Bueno, pues este es otro tema que, insisto, aparentemente se cumple,
pero nadie le da seguimiento a que las cosas se cumplan. Si fueran ustedes otro ente, bueno, ya estarían ahorita ventilados y mira lo que hizo tal Secretaría de Turismo en la adjudicación. No, no aparece el contrato. Bueno, pues habrá que pedirlo y ya. A lo que voy es que hay dos formas de ver las cosas. Uno, para aquellos que manejan recursos públicos y privados, pero que no son partidos políticos. Y otro, justo para los partidos políticos, un esquema mucho más light, mucho más descafeinado. ¿Y por qué? Porque todos obedecen, digamos, a la misma base. Yo no vería a un candidato que termine siendo un servidor público, un diputado, por ejemplo, que establezca normas que afecten los intereses de los partidos políticos. Al contrario, yo creo que se amplían, ¿no? Se eliminan ciertas restricciones o ciertas maneras de comprobar, facilitándoles absolutamente todo, para que además el pago de las multas sean, pues, en paguitos, ¿no? La última reforma que tuvimos en esa materia a finales del año pasado establece que el máximo de disminución que se puede hacer a un partido político de manera mensual es del 25% de la administración que recibiría en ese mes. Antes se podía establecer hasta un 50%, pues bueno, ya le dolía. Y antes todavía había algunas resoluciones que determinaban que pudiera ser, dice Andrea, algunas multas eran impagables. Pues, ¿por qué será? Que ya no cometan los mismos errores y las mismas violaciones, porque cada vez las multas se van subiendo y van subiendo y van subiendo, evidentemente. Pero ¿por qué este sistema sancionador y de multas a veces no funciona? Pues a mí me parece que si te pasas un alto y te ponen una multa de 3,000 pesos, pues ya la piensas la que sigue. Y si la que sigue y te ponen como reincidente y ya son 8,000 pesos o 15,000 pesos, pues ya te duele. Pero ¿qué te parece, Aldrin? Tú rebasa la velocidad que quieras. Total, tú no vas a pagarla. La multa la va a pagar Hazael o Rosa Isela. Pues sigamos cometiendo infracciones. ¿Por qué? Pues porque el dolor no se siente aquí. Porque yo voy a seguir recibiendo dinero y en las próximas reformas electorales voy a modificar la base del financiamiento público y me voy a dar más dinero. Pues eso es justamente lo que pasa. Entonces, bueno, desde este principal, desde, digamos, vamos abarcando con esta aproximación, ¿cuál es el status quo de esos partidos políticos? Ahora, los partidos, para poder llegar a ser partido, lo que requieren primero es una organización de ciudadanos. Como organización de ciudadanos va a venir una metamorfosis, ¿no? Como la crisálida se convierte en una mariposa, la oruga se convierte en mariposa, la organización de ciudadanos se convertirá en un partido político. Pero entonces, ¿cuáles son las reglas que les aplican en cada una de estas etapas? Bueno, como organización de ciudadanos o una asociación civil, justo, Luis Alberto, ¿qué reglas le aplican? ¿De qué naturaleza? Pues, de naturaleza política sería. No. A ver, vamos a imaginarnos, Luis Alberto, Hazael y Martín y su servidor queremos formar un partido político, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tendríamos que registrar? Primero como organización. Como una organización civil. Una organización civil. Ahora, ¿a dónde? Ahí vamos despacito, Luis Alberto, pasito a pasito. ¿A dónde vamos para constituir esa organización? Ante un notario. Es correcto. ¿Qué leyes son las que regulan esta parte, esta actividad de reunirnos nosotros, ir con el notario y luego la actuación del notario? Bueno, ahora sí, las leyes civiles. Exactamente, ese es el punto que quiero llegar. Entonces,
Fíjense cómo la legislación civil regula, digamos, la primer fase de lo que se va a convertir en partido político. Luego ya cuando tienes el registro de partido político, serán las leyes electorales las que regulen justamente toda la actividad. Pero en este ínter de transformación, dice Luis Alberto, bueno, ya somos una asociación civil, ahora vamos a solicitar el registro del partido político y vamos a nombrar a Luis Alberto como el presidente de la asociación, ¿de acuerdo? ¿Sí jalas, Luis Alberto, o no? Venga, dice que con todo, vamos. Ya presentamos nuestra solicitud ante las autoridades electorales y tenemos que cumplir con ciertos requisitos que establece la ley electoral, correcto. Pero resulta que Rosa Isela, ¿no?, nos convoca, porque ella es la vicepresidenta de la asociación, y nos convoca al resto de los asociados para darle un golpe de estado a Luis Alberto. Mira, ya desapareció, ya apareció, digo, ay, ¿quién me va a quitar? Y nos sentamos en lo oscurito, como dicen, y resulta que nombramos a Rosa Isela como la nueva presidenta, le revocamos las facultades a Luis Alberto de representación del presidente de la asociación y nombramos a Aldrin como el vicepresidente. La pregunta, Luis Alberto, además de sentarte a llorar, ¿a dónde acudes a resolver este conflicto? ¿Vas al INE? ¿Al tribunal? Pues ahora sí sería por la vía civil. Puedes ir por la vía civil, tal vez. De constitución de la sociedad, ver de ese sentido, todavía no me podría meter al área, ahora sí al área política todavía. Ya, y entonces resulta que Luis Alberto ya realizó un montón de asambleas, pero un montón de asambleas. Está dado de alta como el solicitante ante el INE, ¿no? Y resulta que después llega Rosa Isela a presentar otras asambleas y le dicen al INE, oye, pues decide cuál de los dos es el bueno, si es Luis Alberto o Rosa Isela. ¿Qué respondería el INE, Rosa Isela? Tendrían que designar a un representante si los dos están dados de alta en el acta constitutiva y a los dos se les otorgó ahí el poder, depende cómo esté redactada, de como quiera tienen que designar uno que los represente ante el instituto. Tenemos un acta constitutiva y esa es la que registramos ante el INE. Pero llegó Rosa Isela y presentó otra. Y en esa otra le revocaron facultades a Luis Alberto y se autoproclamó Rosa Isela la nueva presidenta. ¿El INE puede resolver el conflicto ahí? Yo creo que no. No, justo por lo que dice Luis Alberto. Tendría que resolverlo bajo las reglas civiles y tendría que ir a un juicio de nulidades o tendría que ver amparos, no sé. Habría que investigar cuál es el procedimiento. Por lo pronto, sí, adelante, Rosa Isela. Yo creo que dentro del proceso, una vez que ya presentaron su registro, algunas reglas en materia electoral les aplicarían dependiendo de cómo lo regule ya sea el INE en sus lineamientos, reglamento o el OPLE, pero serían solamente las que se establezcan en ese reglamento o lineamiento y las demás serían por la materia civil. Esto es, ¿qué significa? Que también las autoridades electorales deben ser muy cuidadosos en sus lineamientos, porque lo que va dirigido a la constitución del partido lo regularán por allá. Pero este pleito que tiene que ver con quién es el presidente y que si la asamblea fue correcta o no fue correcta, la asamblea de constitución o de cambio de representante, ese es un tema que todavía no puede entrar en lo electoral. Con lo cual, podríamos tener, fíjense bien, un representante para lo electoral, que sea quien aparece en el último poder, porque se entiende que ese último poder revoca al anterior,
y por otro lado, otra persona que realmente siga representando a la asociación civil y que incluso le puede decir al OPLE o al INE, oye, ya no quiero seguirle. Da de baja mi solicitud de registro de partido político. Imagínense la bronca en la que se meterían las autoridades electorales y luego allí Luis Alberto, nada, tú síguele con esto, porque el asunto yo ya presenté juicios y lo que quieran y está sub judice. Y el electoral dice, pues fíjate que acá yo no te puedo suspender los actos. Pónganse ustedes de acuerdo, vean la complejidad que tiene que ver con el tema de la representación de la asociación civil, luego la representación en el trámite, en el camino de transformación, donde aplican leyes civiles y leyes que tienen ya que ver con la materia político-electoral. Y luego, cuando atravesamos ya este umbral y se convierte en partido político, pues evidentemente ahí le impacta justamente todas las reglas relacionadas con la regulación del partido político. Pensemos que llegamos hasta el final de los días de ese partido político, porque no alcanzó, ¿te acuerdas, Andrea? Si nos puedes compartir, ¿cuál es el porcentaje mínimo de votos que requiere un partido para mantener su registro? El 3%. El 3%. Bueno, suponemos que no alcanzó ese 3%, que además ya no hay elecciones extraordinarias donde se pueda modificar ese porcentaje de votos. Ya ni Dios Padre lo mueve, ya se resolvieron todos los asuntos y no alcanzó el 3%. Bueno, lo que enseguida debería de pasar sería la extinción, ¿no? Primero que nada, la pérdida del registro. Así que el registro solamente es un trámite administrativo, un reconocimiento del carácter o calidad que tienes con todos los derechos y obligaciones del mismo. Sin embargo, cuando ya viene una declaratoria de pérdida de registro de partido político, ¿en qué se convierte, Naomi? ¿Ya desaparece? No, bueno, por ejemplo, si es un partido político a nivel federal, puede conservar su registro, pero a nivel local. Podría ser que lo conserve a nivel local. Pero ¿qué pasa con el partido político nacional? ¿Puede conservar su calidad de asociación? Es lógico porque, como decimos, antes de conocerte, yo tenía una historia, Naomi. Después nos conocimos y después cuando termine una relación, voy a seguir con mi propia historia, ¿no? Entonces, por eso es importante entender que antes de ser partido eras una asociación civil. Te transformaste en partido político, termina tu vida de partido político y no puedes desaparecer como tal. Lo que tiene que construirse de nueva cuenta o recuperarse de nueva cuenta es lo que te dio la esencia y es la asociación civil. Con lo cual, esto es muy importante porque tiene efectos jurídicos relevantísimos. Hoy en día más o menos están resueltos, pero antes de que el Tribunal Electoral tuviera un caso donde no había una sola regla, Naomi, una sola regla para decir si había vida después de la vida. Si había vida de un partido político después de perder el registro, no había nada. Solamente decía, perderá el registro. ¿Y después? Después significaba que la lana ya no tenía que devolverla, que ya no tenía que presentar informe el siguiente año. ¿Y qué pasaba con la casa y los coches que compraron? Adelante, Rosa Isela, y luego le damos el micrófono a Laura. Tiene que hacerse la liquidación. Es correcto. Pero antes, Rosa Isela, no había nada. No existía nada. Entonces yo me acuerdo cuando el magistrado, yo era secretario de Estudio Cuenta, y llegó el primer caso así, desapareció un partido político.
Y luego la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Hay vida después de vida? ¿Ya desaparece y se acaban sus obligaciones? Y en todo caso, ¿quién estaría obligado a continuar con esas obligaciones? Pues decía el presidente del partido, nada, yo fui presidente del partido, yo nada tengo que ver con la asociación civil que lo fundó. Oye, pero esas ya son personas momificadas los que fundaron, pues reclámales en el más allá, ¿no? Desentiérralas y enjuícialas. Yo resulta que no, yo ya me fui, yo ya no me hallo aquí. Yo fui presidente del partido, llame al partido. A ver a quién le echas la bronca. Y entonces el maestro José Luis de la Pesa, que era presidente del Tribunal Electoral en esa época, y yo un muchacho sin barba todavía, pues nos orientaba justamente en esta reflexión, sobre todo cuando no hay normas legales que aplicar. Entonces, válidamente cualquiera podría decir, es que si no hay regulación, no hay sanción, y por lo tanto yo no tengo que hacer absolutamente nada. Sin embargo, de una interpretación jurídica, se llegó a determinar que detrás de un partido político siempre está la asociación civil. Y que además, como asociación civil, independientemente de quiénes eran los fundadores, y que ya no se había dado continuidad porque ya había como perdido su vigencia en las leyes civiles, lo cierto es que con una teoría que se llama del levantamiento del velo, es una teoría alemana, instaurada por el Tribunal Constitucional alemán, implica justamente como esa fase de la novia, ¿no? Cuando se va a casar, le levanta el velo y detrás de ese velo hay una persona física. Lo mismo debe de pasar con las personas morales o con las entidades de interés público. Tenemos la fachada, ¿no? Que es el partido, la persona, pero le levantamos el velo y advertimos que hay personas físicas que deben de hacerse responsables. ¿Como cuál? Como el presidente del partido, como el secretario administrativo, el tesorero y otro grupo de personas que incluso ya después se estableció en la norma, deben de considerarse como obligados solidarios. Incluso a los candidatos también se les considera obligados solidarios. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues que ya no solamente se le va a cargar las multas a los partidos políticos, sino también se le pueden cargar directamente a los candidatos, con lo cual es una manera de redirigir el sistema administrativo sancionador para que les pegue realmente donde les duele, que es en su cartera, porque después ya nadie les va a dar esa lana. El asunto es que preguntémonos, los OPLES y el INE, ¿cuántas sanciones ha impuesto a partir de obligaciones solidarias? Prácticamente ninguna, a pesar de que está en la regulación, a pesar de que se encuentra en la ley. Con lo cual, seguimos este esquema tradicional de sancionar a los partidos sin ningún objetivo, porque además cada vez son más altas las multas, dicen a veces son ya totalmente impagables. De hecho, yo pensaba que en esta reforma electoral iban a decir un borrón y cuenta nueva, pero bueno, parece que no llegaron a ese punto. De esta manera, entonces, cuando un partido pierde el registro, regresamos a la representación de la asociación civil que le dio origen, justamente. Y bueno, bajo este esquema, se les tienen que aplicar las mismas leyes civiles a la asociación civil. ¿Y cuáles son estas leyes o cuáles son estas regulaciones, Laura? Ya un poco lo decía Rosa Isela. Lo primero que habría que determinar es que la liquidación del partido, pero además, y quería ahí aprovechar, primero saludarle, doctor, buenas tardes. Esa es justamente la razón por la que la figura del partido político se convirtió en un negocio. Después de 2018, pues ya ve que hubo 5,000 o un poquito más de solicitudes de formación de partidos políticos, porque por lo menos ahí sí que el primer cheque pues ya financiaba a cualquiera de estas asociaciones que pretendían convertirse en un partido político, y o sea, esta laguna de decir pues no hay consecuencias reales. Bueno, no pegó mi partido, pero pues yo ya me quedé con el dinerito que me servía para financiar, pues por lo menos, no sé, mis asambleas, etcétera. Entonces,
esta parte sí es bien delicada porque la falta de colmillos, así como de dientes de sable, o sea, no es la cantidad de multa o con lo que multan, sino que verdaderamente se vean despojados de esta idea de ya no tienes derecho, además de hacer otro partido por ladrón. Digo, estaría, ¿no? Como de repente volverse un poquito más severos porque, ay, no me pegó este partido, voy y formo otro, pero la idea es, puedo formar tantas veces, tantos partidos como me sea posible, en tanto a mí me funcione esta financiación para poderle jugar al político, aunque ni tenga proyecto, aunque no tenga votantes, aunque no tenga adherentes, pero al final a la gente que formaba los partidos políticos por muchos años, les pegó esta idea porque pues recibían un financiamiento público que alcanzaba para vivir cómodamente con coche, con oficinas, con todo pago, pues en tanto me cayera de nuevo la realidad y ya no tengo partido político, ¿no? Esa creo que era la trampa que había detrás de estas facilidades. Digo, reunir todos los requisitos previos es complicado, pero es mucho más sencillo que juntar las 3 millones de firmas que se requieren, etcétera. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Y luego también porque no les da miedo el que no les cobren las multas y la gente acaba diciendo, pues de todas maneras, si los del INE se quedan con el dinero, pues mejor que no paguen las multas. Yo creo que por ahí viene todo el merequetengue de no saber a dónde se va el dinero y esta facilidad de utilizar el dinero en tanto me funcione y en tanto financie, y pues a lo mejor hasta me alcanza para mandar a mis hijos, no sé, un año a un intercambio a Francia o algo, ¿no? Entonces, ahí el negocio estaba en esa laxitud de parte de la autoridad que no impone verdaderamente un castigo, o sea, las multas son de chocolate porque además es dinero del mismo que le dieron para financiar su partido. Y la que le van a dar después en caso de que lo mantenga. Y fíjense que como dice nuestra compañera Laura, la verdad es que las autoridades electorales han dejado ahí una tarea inconclusa, porque primero que nada, el sistema administrativo sancionador, en lugar de desincentivar las conductas irregulares, pareciera que las fomenta. Tan es así que va incrementando la multa y más la multa y más la multa y más la multa y más la multa, hasta el punto en que después los partidos se quejan en el tribunal y dice, es que en caso de que yo pague esta multa, desaparezco. Entonces no es posible que por estas cosas tenga yo que desaparecer, cuando la ley solamente me dice que puedo desaparecer, sí, solo sí, no cumplo con el 3%, sí, solo sí, genera una conducta gravísima, ¿no? Que atente, pues podría perder el registro. Y ahí quisiera yo hacer el comentario de un partido político español llamado Batasuna. Batasuna estuvo vinculado con actos terroristas, o por lo menos que apoyaba actos terroristas, no porque él los fuera a ejecutar, sino porque aplaudía los actos terroristas, que en una época de España eran muy frecuentes, dado que lo que se buscaba era la separación de Cataluña de España, ¿no? Digamos, este espíritu independentista, y bueno, pues había como cierta rijosidad que llegaron ya a temas extremos con lo que era Madrid y otras, digamos, otras ciudades en España. Bueno, pues una vez que pierde el registro, Laura, fíjate bien, que pues después vuelven a solicitar su registro y se los vuelven a negar. Y después vino otras modalidades donde se empezaron a presentar asambleas constitutivas para la idea de presentar el registro, no solicitar el registro. Y lo que hizo la autoridad electoral fue advertir que tenían los mismos orígenes, que en el fondo era esa misma ideología y esas mismas personas, y fue anulando una por una cualquier tipo de asamblea, con lo cual, bueno, pues de alguna manera se logra transitar democráticamente hacia otro estadio y no permitir que un partido pues esté aplaudiendo actos terroristas o de separación, por ejemplo, ¿no? Que no sea a través de las vías institucionales. Aquí tenemos casos que no necesariamente están relacionados con el terrorismo, pero tenemos casos donde en vedas electorales, donde se supone que debe haber una reflexión y un espacio de tranquilidad, de limpieza,
mental de toda la publicidad de los partidos políticos, hay partidos que están muy interesados en incumplir con la norma de la veda electoral. Y a pesar de que la autoridad ya les dijo, no lo hagas, estuviste mal, les trata de razonar el por qué, vienen en las siguientes elecciones y hacen otra cosa poquito distinta. Y otra vez viene una gran sanción, pero pues no les importa, porque volvemos a la misma idea, que este sistema no está funcionando para lograr la finalidad que persigue, que es desincentivar este tipo de conductas. Yo diría, bueno, ¿y por qué no en lugar de que se las apliques al partido, aplícaselas al patrimonio personal de los dirigentes? Entonces vas a decir, con el lana no te metas, pues con la democracia tampoco, ¿no? Vámonos midiendo de a poquito. Pero claro, cuando esos nombramientos de esos consejeros, de esas autoridades, de esos magistrados o de esos jueces, depende de quiénes, de los partidos políticos, es decir, abusado, porque después, bueno, pues lo que tenemos que ver es que también este régimen de nombramientos tampoco está funcionando para que gire de manera adecuada la rueda en términos de fortalecer la democracia. Y lo mismo pasa, no es posible que los partidos políticos estén exentos del cumplimiento de ciertas reglas, valores y principios que sí se les aplican a otros organismos públicos que reciben dinero público, o en su caso, el tema de las personas morales, que como ustedes saben, probablemente sepan, el derecho penal sí les aplica también a las personas morales. ¿Y a los partidos políticos? No, casualmente. Bueno, pues ya tenemos un poco entonces en esta idea de cuál era el antes, la parte de la transformación, ¿no? Esta metamorfosis, que es complejo por determinar cuáles son las leyes y las autoridades que tienen que resolver los conflictos que se van presentando en esa metamorfosis. Y una vez que se obtiene el registro del partido político, bueno, pues ya caemos en la ley que regula a los partidos políticos. Y cuando llegamos a su punto final, como dice Rosa Isela y Laura, bueno, tiene que venir la disolución del partido, la liquidación del partido, y para eso se tiene que nombrar a un interventor, es decir, una persona ajena a la organización que tenga pues la chequera y el control de las cuentas de banco, para que pueda hacerse un inventario de los activos, de los pasivos, un inventario, por ejemplo, de qué bienes se pueden vender, cuáles se tienen que pagar, derechos que hay que pagar de los trabajadores, obligaciones que hay que pagar de impuestos, y si queda algo después de pagar todo eso, pues entonces se regresará a Hacienda el remanente de esos recursos. Con lo cual, pues esto nos coloca, primero que nada, en la idea de que los partidos van a querer, en caso los que sobre todo ya están pensando que puedan perder el registro, pues tratan de gastarse la lana, tratan de meter empresas que de alguna manera van a favorecerlos el día de mañana, porque aun cuando quedaran en un adeudo, pues el interventor tendría que cubrir esas deudas y después van a ellos obtener una ganancia por fuera. Lo cierto es que hay que ser muy cuidadosos en el tema de la fiscalización para poder saber cuál es el origen de los recursos que se tienen en ese momento, cómo se están aplicando y cuál es el destino final que realmente tendrían. No solamente, es que ya se le pagó a la empresa tal que nos trajo la papelería. Ajá. ¿Y quiénes son los socios de esa empresa tal que te trajo la papelería? No, es que a su vez tiene un contrato, subcontratan con otra empresa que resulta que entonces ya el presidente del partido pues es socio mayoritario de esa tercera empresa como tal. Así que, como diría Laura, los dientes del INE tendrán que llegar justamente a realizar una verdadera fiscalización e investigación. Adelante, Rosa Isela, por favor. Y punto importante también, ¿y dónde está la papelería? Claro, ¿y dónde está la papelería? ¿No? Por ejemplo, en aquel caso que les platico con el maestro de la PESA,
teníamos la revisión, bueno, el INE había hecho su chamba, o el IFE había hecho su chamba, y cuando el asunto nos llega a nosotros, pues, por ejemplo, se detectó que se habían presentado facturas para gastos de edición y publicación de una revista mensual que tenía el partido, o trimestral, no me acuerdo, que tenía el partido político. Los costos, digamos, reales de la papelería, la imprenta, la edición, la carátula, lo que ustedes quieran, ¿no? Más o menos de una revista. Vamos a pensar que se cotizaba en este momento en, imagínense ustedes una revista que cueste ahorita 500 pesos. Pues dice, está medio raro, qué revistón ha de ser, ¿no? ¿Cuáles características debería tener una revista que te cuesta su elaboración 500 pesos o 300 pesos? Pues adelante, Laura, ¿qué te imaginarías que te dicen, oye, yo te cobro 300 pesos por hacerte cada tiraje, cada revista? A ver, imagínese lo que estamos sintiendo de coraje al ver que Ricardo Monreal pidió que en el Senado se le financiara un tiraje de 6 diferentes libros. El último costó 2,000 pesos por pieza. Pues ni que fuera la Biblia de Gutenberg, con filo de oro en la hoja y con piel de, no sé, de pompa de sirena. La verdad es que es una grosería cuando ya lo desmenuzan, pero sí o sea, tendría que ser una revista, híjoles, no sé, escrita a mano por estos monjes copistas de los años allá, no sé, que fuera además en vitela de, no sé, de órganos, de fibra de corazón de dragón, una cosa muy espectacular para que cueste 500 pesos cada revista. O sea, pues, está como un libro sujeto, ¿no? Imaginen que cuando se requiere que presenten una de las evidencias de esta revista, pues era una revista que tenía 20 hojas, ¿no? Escrita por, no sé, con un poco de publicidad, y el artículo de 2 personas, sabe Dios quiénes eran. Una calidad del papel lamentabilísima. Bueno, pues cuando se hicieron las pesquisas correspondientes para ver a qué empresa se le había encargado esta maravillosa producción, pues resulta que entre los principales socios, estaba el presidente del partido, ¿no? Bueno, casualidades de la vida, no piensen mal, ¿no? Circunstancias de la vida como tal. Bueno, pues para que vean los excesos que se pueden cometer, y hay que estar muy pendientes por parte de las autoridades. Y no solamente eso, de la ciudadanía, porque, insisto, son entidades de interés público. Entonces, si nosotros no podemos fiscalizar de manera directa a los partidos políticos, tenemos que exigirle a las autoridades que realmente cumplan con su labor, ¿no? Pero de verdad, no solamente, pues ya saqué el acuerdito, nada. O sea, llégale hasta el fondo para que realmente la ciudadanía esté verdaderamente pendiente y tenga la información necesaria para poder tomar sus determinaciones como tal. Entonces decíamos que en esta fase de la liquidación ya regresamos, digamos, al origen de las reglas civiles, de las leyes civiles. Por lo tanto, lo que el tribunal hizo en aquella época fue adaptarlo, lo civil, de una liquidación de una empresa a un partido político que perdía su registro. Ese criterio de jurisprudencia, con el tiempo que se fue mejorando, fue retomado por los partidos políticos y fue elevado ya a la categoría de ley, con lo cual ya queda mucho más claro cuáles los compromisos que deben de asumirse, y a partir de ahí el INE o los soples establecer los lineamientos necesarios para poder cumplir con cada una de estas etapas de liquidación del patrimonio y la disolución de ese ente como tal. Ya si quieren mantenerse como asociación civil o no, pues ese será, como diría la nana Toña, ese será otra historia, ¿no? Como tal. Hasta acá vamos bien en este tema porque ya vamos a entrar justo a la representación. ¿Bien? Bueno, ¿ninguna duda hasta acá? Mayra, por favor.
Sí, doctor, nada más un comentario, bueno, según tengo entendido, Sí. y por ahí, no sé si escuché bien, respecto a las multas, el destino de las multas. El destino de las multas sí está especificado, sí está señalado, no se lo queda el instituto, bueno, las personas que trabajan en el INE, yo no trabajo en el INE, pueden por ahí también opinar al respecto. Hay un proceso para que en el caso de multas a partidos políticos nacionales, las multas cobradas, bueno, primero hay que cubrir ciertos requisitos, que la multa quede firme, vaya a lo que es el CONACYT. Y en cuanto a los partidos políticos locales, cuando se hace un acreedor esa multa, bueno, ahí se establece porque varía de acuerdo a la autonomía de los estados, la forma en que se organizan y si tienen pues, organismos estatales encargados del fomento y desarrollo de la ciencia. Es a quienes se les asignan. Claro, todo esto lleva un procedimiento, un proceso para asignarlos. Yo creo que, bueno, esta parte, y yo no la conozco muy a fondo, por eso es que decía, ojalá y intervengan algunas personas que trabajan en el INE para ver si tienen un poquito más de conocimiento específico, pero es parte de lo que ayer señalaban algunos compañeros. Si es necesario, quizás, porque no a todos les interesa, pero conocer un poquito más allá, porque pues yo también, si fuera una persona que no me interesa tanto esto, o no estuviera en esta clase para empezar, diría, nada, las multas se las queda el INE, o ni se las cobran, no hacen ahí tratos y se lo reparten, ¿no? Claro. Es lo más común que la gente piensa. Claro. Pero, Oye, Mayra, una pregunta. Suponemos, vamos a pensar que tu vecina te debe una lana, pero no te la quiere pagar. ¿Cómo le haces para cobrártela? dependiendo si me firmó un documento, Ajá. digo, aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando... Sí, pero yo te pongo ese caso para que veamos, lo vamos a trasladar al tema de los partidos. Pues de entrada empiezas como a ver la posibilidad de negociar, ¿no? De que te pague el asunto. Pero imagínate que no te quiere pagar, pero por alguna razón, ¿no? Otra vecina te dice, oye, como tú ves constantemente a la vecina del frente, yo te voy a dar un dinero que es de ella. Y entonces te dice, te entrego estos 10 pesos que son de ella, por favor, entrégaselos. Entonces, ok, gracias. Yo se los doy, pero la vecina te debe 5. Mi pregunta es, ¿te cobras a lo chino? Mire, bueno, dice que quiere trasladarlo a partidos. Es muy diferente personas, instituciones y partidos, porque como usted bien lo señaló, tienen otros ordenamientos legales. Y aquí, aunque el INE acordara descontarle el 100% de la multa del año, no sé, porque van rezagados en el pago de multas todos los partidos, no lo podría hacer porque tiene un freno y ese freno usted lo señaló hace ratito, del 50% que les podían cobrar, ahora es el 25% y eso lo aprobó la Cámara. No Pues imagínate, Mayra, que antes no existían reglas. Entonces había que poner una multa. Le ponían la multa y el problema es, ¿y el instituto cómo lo cobraba? Entonces había requerimientos de pago, decir, oye, debes tanto de esta multa y tienes que venir y pagarla. Y entonces decía, te la voy a quitar de tu administración. Y apelaron al tribunal y dijeron, no, a ver, no. Una cosa es una cosa y otra es otra. Tú tienes que entregarme mis administraciones, que son las que yo tengo un derecho constitucional, y luego yo ya veré qué tema con la multa. Y en alguna época el tribunal tuvo que acceder a eso. Así que había que entregarle el dinero, o sea, en este caso, tú, Mayra, tendrías que darle esos 10 a tu vecina y volver otra vez a negociar. Y resulta que el próximo mes te entregaban a ti en lugar de 10, te daban 100 pesos para dárselos a la vecina. Y no te había pagado los 5.
y tú, ¡arr! O sea, y le tenías que entregar los 100 o los 1000. El asunto es que hoy en día muchas cosas están resueltas y las hemos resuelto por criterios del tribunal, no porque el legislador quisiera, no porque el legislador estableciera una, digamos, una regulación macro, ¿no? Un mapeo importante para saber las consecuencias de lo que si haces, no lo haces, cómo lo vas a hacer mejor, sino que el Instituto Electoral estaba maniatado, no sabía qué hacer para cobrar esto. Así que había varias opciones. Hubo salas regionales que dijeron, pues nada, no te preocupes, mándalo a la tesorería o mándala en sentencia, mándala a Hacienda y que ellos ejecuten el crédito, que Hacienda elabore un procedimiento y que les cobre directamente a los partidos políticos. Se exploraron muchos caminos hasta que se tomó la decisión que sí, el INE se tenía que cobrar a lo chino. Y entonces, a lo chino significó deducirle de las administraciones. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que chillaron los partidos, ¿no? Dijeron, no, eso es mucho, no, ¿y por qué eso significa la inviabilidad? Así lo dijeron. Vas a hacer que mi partido sea inviable y por lo tanto un daño a la democracia y el daño del sistema del partido. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener dinero para contratar personal, telefonía, internet, pago de renta. Pues esa es tu bronca, güey, ¿no? O sea, no cometas estas irregularidades porque eso te va a pasar. Pero bueno, está bien. Le dijo el tribunal, no, si es mucho, no te cargues, instituto, no te cargues. ¿Hasta qué porcentaje? Pues hasta un 80%. No, hombre, menos. Hasta un 50%. Y con eso, pues ahí la llevas, compadre. Pero ahora dijeron, ¿para qué confiar en el INE o en el tribunal si somos los poderosos de la ley? La reformamos para beneficio de quién, de la ciudadanía, de nosotros. Y ahora establecemos pagos chiquitos, ¿no? Y entonces lo máximo es un 25%. Pudieron haber dicho un máximo 10%. O sea, de mi sueldo solamente me puedes descontar hasta un 10%. Oye, bueno, está bien, pero en función de lo que ganas, ¿no? Pero resulta que aquí las multas no van en función nada más de eso, sino de las conductas irregulares que estás cometiendo y sobre todo que van creciendo. Ya te dije que no lo puedes hacer y eres reincidente y sigues y sigues y sigues haciéndolo. Con lo cual, bueno, pues esto es una espiral invertida, es una espiral perversa, porque seguirán incrementándose las multas. ¿Hasta qué punto? Pues que van a ser impagables porque además puedes cobrarle hasta el 25%, es decir, las 3 generaciones que vendrán, los nietos de los actuales dirigentes, pues a lo mejor ellos ya terminarán pagando los últimos platos rotos, pero mientras es una constante invitación a seguir violando la ley. ¿Por qué? Pues porque lo pagarán mis nietos y mis nietos van a ser diputados y cuando eso llegue, pues a lo mejor ya se acabó la humanidad, ¿para qué te preocupas, no? O cuando eso llegue, pues reformamos la ley y hablamos de la ley .0, el perdón, ¿no? Ya, un borrón y cuenta nueva. Nadie debe nada y empezamos desde cero. Ajá, qué chistosos. Como si así no los hicieran los bancos con los créditos hipotecarios, ¿no? Sí, ya. Aquí ya olvidemos que nos debes algo, empecemos desde cero. Pues evidentemente no. Dice Luis Alberto, y seguramente habrán multas nuevas. Súmenselas todavía. Bueno, pues esto es un cuento de nunca acabar. Así que tenemos que empezar a mirar hacia otros nuevos retos de cómo transformar el actual sistema administrativo sancionador por otro que realmente cumpla con el objetivo que pretende, que es desincentivar, que eso es al final del día lo que se busca, no es de castigar por castigar, ni sancionar por eso, ni poner multas, sino buscar los mecanismos necesarios desde la sociedad para que estos procedimientos sancionatorios y de multas cumplan con el objetivo que se pretende.
sino, por ejemplo, ¿para qué están las fotomultas? ¿No? Oye, están carísimas una fotomulta. Pues sí, precisamente para que tú no rebases la velocidad. Hay veces que quieres pagar la fotomulta antes de pagar la tenencia o cambio de placas y resulta que de fotomultas son más caras o tienen más valor que tu coche. Y dices, oye, ¿y ahora cómo la voy a pagar? Ni vendiendo mi coche pago las fotomultas. Pero son créditos que en lugar, pues a lo mejor te van a cobrar el coche y a lo mejor se ponen por tu casa o por otro coche, por ejemplo. Y entonces mejor vas pensando o que dejas de manejar o que vendes tu coche, ¿no? Que se lo cobren a otro, o por lo menos, como dice Laura, pues ya le bajas la velocidad, compadre. Y eso es desincentivar justamente las conductas irregulares. Bueno, pues hasta aquí entonces tenemos que los partidos políticos, bueno, ya lograron su registro y como tal tienen distintas modalidades de representación. Una representación la tienen por ser entidad jurídica, pública, ¿no? Es decir, tienen que actuar a través de personas físicas. Y su principal representante, pues es el presidente del partido o el presidente del consejo. Normalmente ellos son los que tienen la facultad de representación de toda la entidad pública. Pero en sus estatutos se establece que pueden delegar facultades a través de poderes notariales, con lo cual nos colocamos otra vez en tema de leyes civiles. Y esta representación, a su vez, puede subdelegarse, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podría delegarse? Pues a lo mejor el presidente se la delega al secretario o el secretario se la delega a otro funcionario y también le da facultades de delegación. ¿Esto qué significa? Que otra persona, el tesorero, por ejemplo, puede facultar a su vez a una persona física fuera de la institución para poder realizar cierto tipo de actos, por ejemplo. Pero esos actos no significa que sean electorales. Ojo, estamos hablando del órgano que tiene representación, por ejemplo, para pagar impuestos, del órgano que va a celebrar un contrato de arrendamiento con Aldrin, ¿no? Entonces, Aldrin va a rentarle su casa que tiene en tal lugar al comité municipal de tal partido. ¿Con quién va a firmar? ¿Con una persona física? Sí, pero en realidad, porque está representando a una entidad, a un organismo público. Bueno, una entidad, pues, pública. Por lo tanto, debe de tener, conforme a ese tipo de leyes, la representación necesaria. Y por otro lado, cuando ejerce los actos electorales, requerirá otro tipo de representación. Y esa representación, pues, está delegada justamente por quienes toman las decisiones. Y en este caso ya nos concentramos, por ejemplo, lo primero que requieren es acreditar a sus representantes ante los órganos electorales. Entonces, cada partido político tiene derecho a acreditar a un representante que actúe en nombre y representación del partido dentro de un órgano electoral. Con lo cual, normalmente tendrá derecho a voz, pero no derecho a votar. Y esta representación, ¿qué le da? Pues le da distintas facultades, ¿no? Le da la actuación para recibir información, los proyectos, comentar, quejarse seguramente, porque no va a estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Pero le da la posibilidad de actuación en ese lugar. A veces la ley electoral establece también otro tipo de representación para interponer medios de impugnación. Entonces, fíjense que llevamos 3 tipos de representación. Una ante el órgano electoral, otra para actuar en un medio de impugnación ante el Tribunal Electoral y otra ante la vida social del partido. Por ejemplo, la renta de un inmueble, la tramitación de un amparo, ¿no? Que le chocaron, le robaron una de las camionetas. Pues eso va por allá. Que un trabajador, una secretaria o secretario está demandando al partido porque no le pagaron su aguinaldo. Bueno, pues eso tendrá una representatividad distinta. ¿A cuál? A la del órgano electoral y a cuál otra
pues evidentemente ante los tribunales. ¿Puede ser que en un mismo poder notarial estén incluidas las tres? Podría ser que sí, pero normalmente van como por cuerdas separadas, por temas separados. Esta representación, por ejemplo, permitiría que un representante ante un comité municipal electoral pueda actuar ante el comité estatal electoral. ¿Quién se anima a responder? Si es representante de un partido ante un municipio, ¿puede actuar ante el estatal? ¿Sí o no? Mayra, por favor. Solo si está acreditado para ambos. En ocasiones lo hacen así, pero si solo es municipal, pues no tiene personalidad jurídica para representar a nivel estatal. Claro. Pero, por ejemplo, para presentar una impugnación ante la sala superior. Solo si el tema o el asunto versa al nivel que está autorizado o acreditado él, que sería la municipal. Solo así. Correcto. Y la estatal, el representante estatal, ¿podría presentar un medio de impugnación, digamos, sustituyendo al representante municipal? Tampoco. Si solo está acreditado ante la estatal. No, aplica lo mismo. Bueno, hay quienes piensan que el que puede lo más, puede lo menos. Si eres el representante del estatal, por supuesto, podrías representar a los municipios. Sin embargo, bueno, no a los municipios, a los representantes de los partidos ante los comités municipales. Sin embargo, hay que ver justamente los alcances y límites que tiene la representación. Y si tu representación te da para actuar en el estatal y en todos los municipales, ya la lograste. Pero si solo es estatal, pues es estatal, ¿no? Oye, que una interpretación promine. Pues, ¿por qué no promine? Por ejemplo, vamos a impugnar, si eres representante en el estado de Tabasco, pues también impugna los resultados de Puebla. No, pues, ¿sí me explico? Obviamente no se puede en ese sentido. ¿Por qué? Porque la representación electoral o ante medios de impugnación está también muy vinculada con las reglas procesales civiles, porque de ahí derivaron nuestras propias reglas como tal, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de esto? ¿No? Bueno, pues entonces los representantes de los partidos políticos deben ser acreditados y tener un documento como tal que les valide su actuación dentro del órgano partidista. La pregunta que yo haría, ¿saben que los órganos electorales a veces también trabajan en comisiones? La comisión de prerrogativas, la comisión del padrón, de la lista nominal, ¿no? La comisión de administración, la comisión para asuntos menos importantes, todo está en comisiones. Intervienen los consejeros y personal del propio organismo. Esos representantes del partido tendrían posibilidades de estar incluidos en estas comisiones. Adelante, Rosa Isela. No en todas. Hay comisiones en las que no pueden intervenir, por ejemplo, en la de, un ejemplo, quejas y denuncias por los tipos de asuntos que se ven. Ahí no intervienen en las comisiones de administración, tampoco, porque no son asuntos en los que ellos tengan injerencia y por el tipo de asuntos a tratar. En las cuestiones de educación cívica y en algunas otras sí intervienen, pero en cada una de sus reglas para cada comisión se establece que pueden estar como invitados, pero no tienen derecho de voto. Y en Claro. algunas les dan derecho de voz, pero no en todas. Y en algunas ni siquiera pueden estar presentes. Claro, Rosa Isela. Bueno, como veremos, entonces la representación tiene límites y esos límites están en función de la naturaleza del acto y de la necesidad de que los partidos se enteren de lo que está sucediendo ahí. Y como dice Rosa Isela, bueno, por razones naturales habrá casos donde ni siquiera como invitados puedan estar, ¿no?
Por ejemplo, al dictarse una medida cautelar, por ejemplo, por el tema de libertad de expresión o por violencia política de género, pues normalmente no les afectaría ahí. Bueno, sí, pero no. En unos no les afecta y en otros temas, pues podrían estar vinculados, ¿no? Y afectar las decisiones, la imparcialidad del organismo como tal. Simplemente con su sola presencia bastaría como para afectar ese principio. Entonces, cada comisión tiene su propia naturaleza. Habrá cosas donde sí, incluso se les podría invitar, nada más como visitante distinguido, ¿no? Pero desde lejitos no puedes opinar en nada, ni mucho menos votar, ¿no? Entonces, hay que entender que la representación tiene límites y esos límites o están dados por el poder que le transfiere la representación o están limitados por las normas, los propios lineamientos, los acuerdos o la propia ley como tal. Lo mismo para participar ante otros órganos electorales, tiene que analizarse de acuerdo a los estatutos qué es lo que sí pueden hacer y hasta dónde llegan esas facultades para saber si alcanza a estar dentro del ámbito de su competencia, de su propia representación. ¿Qué pasa cuando un partido político se coaliga para participar en unas elecciones, por ejemplo? Se crea una especie de nuevo ente, que es una coalición y tiene un registro. La pregunta que podríamos hacer es, ¿resulta que cada coalición debe tener un representante o además cada partido político en lo individual debe tener un representante a pesar de formar parte de una coalición completa, no parcial, porque si fuera parcial, pues seguramente habría unas cosas que le interesan a la coalición, pero no todas, ¿correcto? Entonces ahí sí, pero si fuera una coalición completa, los partidos políticos podrían tener, aparte del representante de la coalición, no uno por cada de los partidos que integran la coalición, un representante y un suplente por la coalición. Entre ellos se pondrán de acuerdo quién nos va a representar. Pero también podrían tener un representante en lo individual, independientemente de la coalición, o creen que no. Adelante, Rosa. Ante el Consejo sí conservan su representación individual cuando participan en las sesiones, pero para la cuestión de las coaliciones de firmar, pues en el convenio de coaliciones donde establecen la representación o debiese estar establecido. Claro. Con lo cual nos indica que la representación es un derecho de los partidos políticos, independientemente de la manera como estás participando en un proceso electoral. Porque podrá haber temas que por alguna razón le sean de interés al partido y no necesariamente sean de interés solo para la coalición o viceversa. Así que, pues hay que ampliar la mesa. Van a llegar más invitados seguramente, por lo menos el nuevo de la coalición. Y cuando hablamos de candidaturas independientes, pues lógico es que también el candidato tenga un representante en el órgano electoral. Oye, ¿y lo puede tener desde que inicia el proceso? La pregunta es, ¿ya es candidato? Pues no. ¿Ni lo ha solicitado? Pues no. Rubén no puede tener un representante ahí conforme acabe, ¿no? Hasta que no tengas el registro, pues lógicamente ya podrías tener un representante. Pero aquí nos ponen una pregunta interesante. Pero antes de tener el registro, como aspirante ya podrías tener a un representante porque puede ser que se tomen acuerdos que te vayan a lesionar. Y la respuesta es no. Tienes que tener constituidos tus derechos para poder ser representante. Es como si dijéramos, un aspirante a partido político ya podría tener representantes en el Consejo General. Pues no, hasta en tanto cuanto o te lo permita la ley, te lo permitan lineamientos, ¿no? O bien ya se te constituya el registro y como tal es uno de los derechos que tienes para poder ejercerlo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguras?
Bueno, pues, ¿cuáles son, digamos, los elementos necesarios para poder ejercer este poder en nombre de los partidos políticos? Pues necesitas un documento que te acredite como tal. Primero que nada, pues para ya ostentarte como el representante, pues el órgano electoral te tiene que dar esa constancia. Es decir, ya llegó Rubén, ya lo acredité como representante. Ok. Pero para poder llegar a obtener ese documento necesitas otro previo, ¿no? Que sea el del partido político que te autorizan que tú seas el representante y con eso dices, oye, mira, mi partido me está autorizando y tú registro. Eso está bien. Pero antes de ese tuvo que haber otro. Y es decir, ¿quién tiene la facultad para decir que Rubén puede ser representante? Ah, bueno, pues está ya en un poder notarial o está, por ejemplo, en el estatuto. Bueno, pues eso está muy claro, ¿no? Y luego podríamos todavía estudiar un poco más atrás si la delegación de facultades, por ejemplo, si es el presidente que tiene la representación, es el que del partido, el que directamente me está proponiendo, pues está claro porque viene por el estatuto. Pero si el presidente o el secretario, que por estatuto tienen facultades de delegar a un tercero, por ejemplo, le delego la representación a, o sea, mi representación, mi fuerza, las facultades que yo tengo, al presidente del comité estatal. Y entonces le mando un poder para el presidente del comité estatal. Y el presidente del comité estatal puede decir, en ejercicio del poder notarial que me dio el secretario general, yo estoy delegando o estoy estableciendo una facultad de representación para Rubén ante tal organismo electoral. Como ven, entonces, la representación no se estudia solamente en un documento. La representación hay que estudiarla desde el origen para saber si hubo una transferencia de facultades y si éstas, digamos, alcanzan hasta eso. Porque a lo mejor ese poder notarial que dio el secretario, que tiene facultades de delegación, dice solo para actos de administración ante terceros, como para arrendar, como para contratar, como para lo que quieran ustedes. Y se utiliza ese mismo poder para nombrar representantes ante un órgano electoral. Bueno, pues hay que hacer un análisis jurídico de los alcances de ese instrumento notarial para saber si llega hasta ese punto de presentar a los, de presentar justamente a esas personas que los van a representar. Y ahí les va el caso más famoso que tengo. Ya brevemente se los platico porque estamos a punto de terminar nuestra charla. Tenemos cuando todavía había nombramientos de consejeros electorales por parte de los congresos locales, se nombró en Yucatán a un un consejo electoral, ¿no? Se nombró. Quienes se sintieron afectados y ofendidos por ese nombramiento, agotaron las instancias hasta llegar a la sala superior. Y la sala superior dijo, está mal hecha esa integración. Así que te ordeno, Congreso, que vuelvas a emitir el acto y vuelvas a nombrar a consejeros. Así que revoco. Entonces, van a notificar, el actuario va a notificar. Cuando todavía existía la notificación por un aparato que ahora está en el museo que se llama fax. Entonces, habla por teléfono. Oiga, ¿usted es del Congreso de allá? Sí, yo soy de acá, del tribunal. Le voy a notificar una resolución que acaba de dictar la sala. Ah, órale, dale, dame tono. Le tenías que dar tono, ¿no? Ya se trabó, otra vez, márcame. Y ya le sonaba el telefonito, el aparato. Ya, dale, no te oigo. Ahora sí, ya sonaba la chicharrita y ahí empezaba la transmisión. Y cuando empiezan a recibir la sentencia diciendo que anulaban el acto del legislativo, desconectan el fax. Entonces no se pudo completar la notificación, ¿no? Entonces los actuarios, ¿y ahora qué hacemos?
Nada, pues hay que hablar con el jefe, con el secretario general, el secretario con el presidente con sus demás magistrados, magistradas. Pues tomen un avión ahorita y van al Congreso a notificar. Sale, pues ahorita vemos. Bueno, antes no existía ni Booking, ni plataformas, ni nada. Tenías que hablar a agencias, ¿no? A las 11 de la noche, ¿quién te recibe la llamada? Nadie. Oye, nadie. Tuvieron que contratar un vuelo privado. El tribunal contrató un vuelo privado solo para llevar a los actuarios a notificar hasta Yucatán, que fue al otro día. Bueno, pues llegaron y dijeron, oiga, necesito hablar con el oficial mayor porque voy a notificarle una sentencia. Sí, ya nos dijeron, pásenle muchachos, pásenle. Quieren agüita, el calor está bien fuerte, ¿no? Está ahorita en un evento aquí juntito y ahorita yo le hablo y viene, ¿no? Y está esperando, a ver a qué horas, ¿no? Ya viene, ya, sí, ya le hablé, ya viene. Sándwichito, unos tamalitos, ¿no? Y luego pues llegaban las edecanes, ¿no? Y les llevaban diversa vianda y ellos ya desayunados. ¿Y a qué horas llega el oficial? Porque es que es el único que puede firmar. Total que después de varias horas llega el oficial y dice, se lo recibo, pero ¿saben qué? Justo ahorita el Congreso acaba de dictar una nueva ley con un nuevo nombramiento. Y son los mismos. Así que tu sentencia, que se basaba en un acto sustentado en una ley, hoy esa ley ya no existe. Así que, sorry, ¿no? Bueno, pues imagínense, pobres actores, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a regañar. Pues ya se tuvieron que regresar a México y empezó la verdadera, digamos, el verdadero problema político. El asunto es que los del tribunal decían, te estás haciendo guaje, que ahora yo voy a llevar a cabo la denominación o la asignación o nombramiento de los nuevos consejeros. Y entonces el propio tribunal estableció a sus consejeros. Así que había un consejo electo por el Congreso y un consejo designado por la Sala Superior del Tribunal. Con lo cual, uno despachaba lo grande con el ejercicio de recursos públicos y los del tribunal en el jardincito, en el parque público de enfrente, sin sillitas, ahí sentados en el pasto. ¿Y qué hacemos? Pues ni modo, ya estamos nombrados. El proceso fue avanzando. Y en el avance y en el ejercicio público, llegamos a la representación. Y claro, pues estaban representados los partidos políticos ante un órgano que el tribunal dijo que no existía. Y otros pues decían, pues es que yo no puedo, o sea, tengo que estar en los dos, ¿o cómo le hago? El asunto termina de esta manera muy simpática. Llega la época de acreditar candidatos. No había una representación del partido en el poder que estuviera acreditado ante los que estaban en el parquecito, ¿no? Y entonces le surgió la duda. ¿Qué va a pasar si finalmente los acredito yo como representante a mis candidatos, los registro en el órgano designado por el Congreso? Cuando se cuestione este asunto, van a llegar al tribunal. ¿Y qué va a decir el tribunal? Pues resulta que tus candidatos no son candidatos porque no fueron registrados ante este órgano que yo determiné. Y además, el ejercicio del presupuesto público por personas no autorizadas te va a llevar a la cárcel, señor presidente, señor secretario, ¿no? Bueno, pues cuando llegó el agua al cuello y ya llegó la última semana para presentar las candidaturas por medio de los representantes, parece que políticamente se llegó a una decisión de nombrar a un órgano intermedio, ¿no? Digamos, en una nueva resolución, en un nuevo esquema, acatando la resolución del tribunal, en su mayoría estos consejeros, pero le agregaron otros dos, y con eso políticamente el asunto se pudo medianamente resolver. Vean ustedes cómo la representación, digamos, aunque no se le da mucho énfasis en el estudio,
La representación puede poner o parar de cabeza a todo un partido político. Pues hasta aquí la plática de este día. Muchas gracias por su participación, muy gentil. Laura, gracias. Luis Alberto, Hazel, Rosa Isela, Mayra, Andrea, Aldrin y todos los demás que participaron, muchas gracias. Los que estuvieron pendientes, dobles gracias. Los que no, ustedes se los pido. Muy bien. Cuídense mucho. Que tengan muy bonita tarde. Provecho. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Gracias, Feliz doctor. tarde a todos. Igualmente. Bonita Luego. tarde. Buenas tardes, que estén bien. Gracias. A todos.